Creo que aparece aquí. Adrián Álvarez, usted fíjese a ver si puede iniciar la grabación. ¿Sabe hacerlo? Ah, ya está. Alguien ya Ya, está. Alguien ya la inició. Gracias. Pues buenos días, jóvenes. Una noticia, no sé si sea buena, si sea mala, de que ya al menos a nosotros los profesores ya nos convocaron ya para que nos presentemos ahí en las áreas de Chapingo, y ya pues nos dieron instrucciones para que demos las clases dentro del campus Chapingo, es decir, desde nuestras oficinas, pero ya en el campus Chapingo. Entonces, tal vez próximamente ya ustedes ya sean convocados también, o tal vez nos esperemos al otro semestre, no se sabe todavía. Pero bueno, entonces eso les quería decir. Bien, vamos a continuar, jóvenes, con el curso que estábamos llevando. Y bueno, déjenme compartirles la presentación. Ahí está. Bien, casi terminamos la unidad uno. Sin embargo, por alguna razón se me fueron eliminadas unas transparencias que todavía forman parte de la unidad uno, que son relativas a las ventajas y desventajas de la propagación sexual y de la propagación asexual. Entonces me las voy a echar así sin presentación. No son muy difíciles, son relativamente fáciles. Pero antes de ver cuáles son las ventajas de la propagación sexual y la propagación asexual, tenemos que ver qué cosa es una y otra. Por 2 puntos, ¿qué cosa es la propagación sexual? A ver, Adrián Álvarez, diga. es la propagación en la que están involucrados gametos sexuales, se podría decir, tanto femenino como masculino. Gametos sexuales. Pregunto, yo, compañero, está bien. Podríamos decir que en términos generales que está correcto. Le pregunto yo a usted mismo, ¿hay gametos asexuales? No, profe. Entonces, nada más hay. Serían células sexuales. Espérese. Le pregunté, ¿hay gametos asexuales? ¿Sí o no? Adrián Álvarez. Según yo, no, profe. Nada más con que diga sí o que diga no, compañero. No tiene que No, decir profe. ninguna otra palabra. Jóvenes, una recomendación para el resto de sus días, salvo que quieran ser políticos, bueno, o que se estén preparando para ser políticos o ya sean políticos, a veces las respuestas son más simples de lo que están acostumbrados ustedes a dar. ¿Cuántos años tienes? Ay, bueno, es que mira, como mi papá y mi mamá no se casaron sino hasta que, y que esto y que el otro, y que la oficina del registro se... No me interesa la historia de tu vida, nada más dame un número. Y si quieres mencionar la palabra años, está bien, dime 15 años, 17 años o lo que sea. No me interesa la historia de tu vida. No me interesa la historia de su vida, compañero Adrián Álvarez. Le pregunté, ¿hay gametos asexuales? La respuesta es un simple y sencillo no. O un sí o un no sé. ¿Está bien? No echen rollos innecesarios, por favor. Porque nada más se confunden ustedes, nos hacen perder el tiempo y propician estos rollos que les estoy echando. Bien, entonces al no haber gametos asexuales, con mencionar solamente la palabra gametos es suficiente, no tenemos que darles el adjetivo de sexual o asexual o chiquitos o grandotes o lo que sea. Entonces, fíjese que ya hasta me perdí. Repítanos qué cosas son, qué es la propagación sexual, compañero Adrián Álvarez. Repita lo que dijo. Es la reproducción por gametos. Órale, la reproducción por gametos es aquella que se da en la que participan los gametos. Efectivamente, es básicamente lo mismo que dijo el compañero Adrián. Efectivamente. ¿Y cuáles son los gametos? Por dos El puntos. gameto masculino y femenino, ¿no, profe? Sí, ¿cuáles son los gametos masculino y femenino? ¿Cuáles son? El polen y la ósfera. El polen. El polen, todos los granos de polen, ¿es un gameto? Compañero Adrián Álvarez, esto sí va para usted. Ah, a mí me pregunta. No se haga que la Virgen le habla, porque el que dio la respuesta sin levantar la mano, lo cual no se permite en este curso,
fue usted. Así es de que todos los granos de polen es un gameto. Sí, profe. No, compañero, no. Cada grano de polen es un gameto. No, tampoco. Solamente es el núcleo espermático dentro de cada grano de polen el que es un gameto, compañero. Y compañeros en general. ¿Y cuál sería el gameto femenino? Adrián Álvarez. Graciela Justina. ¿Cuál es el gameto femenino? El óvulo. No, compañera. El No. óvulo. Valencia Sarmientos. La ósfera. La osfera. No, tampoco. A ver, déjeme hacer recapacitar. Ahí tengo yo una confusión. Puede ser el, ¿cómo se le llama? Ay, ya me confundí un montón. Dentro del saco embrionario, que normalmente el saco embrionario es lo que se considera el gameto femenino, existen los dos núcleos polares, las sinérgidas, las antípodas y la ovocélula. La ovocélula. Puede ser la ovocélula, puede ser el gameto femenino también, porque al final de cuentas es lo que va a integrar a los nuevos individuos y tienen un número reducido de cromosomas. La ovocélula, ¿verdad? Específicamente, osfera, ese término yo hace mucho tiempo que no lo había oído, por eso me confundí. ¿Qué cosa es la osfera, compañera? ¿Es la ovocélula? Sí, sí, es bueno, yo lo comparo como si fuera una mujer, sería el óvulo. A ver, pregunté, ¿la osfera es la ovocélula? Usted también, compañera Valencia Sarmientos, podría contestar sí, no o no sé. A ver, dígame usted, contésteme, ándele. Sí, Ay, gracias, compañera, de veras no sabe lo que le agradezco. Porque a lo mejor Diosito me puso en este mundo para suplir las deficiencias de los padres de mis alumnos. Diosito, te doy la oportunidad de darme un objetivo en la vida, pero realmente no es por tu gracia y poder, Jesús y Diosito, sino que la regaste porque no creaste a los padres cumpliendo con sus obligaciones y estos muchachos no saben ni hablar. Pero bueno, ya estoy aquí, voy a encender el micrófono. Órale, pues. Bien, gracias, compañera, que dijo usted que sí. No sabe usted lo que le agradezco. Oye, fulana de tal, ¿quieres ser mi novia? Ay, pero es que mira que tú y yo, y que quién sabe qué, y que la escuela, y que mi mamá, y que... No, espérate, tampoco me importa la historia de tu vida. ¿Quieres ser mi novia? Dime sí o no. Ahí ni siquiera se vale decir no sé. Nada más dame un sí o dime un no. Ay, de veras que... Oye, ¿qué te dijo la muchacha esa a la que le fuiste a preguntar si fuera? Pues no sé, me echó un rollo de media hora y al final de cuentas no supe si me dijo que sí o me dijo que no. Bueno, pues a ver, ve a decirle a aquella otra, a ver si esa sí sabe contestar. Bueno, hasta eso les estoy enseñando, Dios mío. Pero bueno, continuamos. ¿Cuál es el tema que estamos viendo hoy? ¿Cuál es el tema? Ah, sí, propagación sexual y propagación asexual. Bien, por 2 puntos, ¿alguien me quiere decir cuál es la propagación asexual? Y ya prometo ya no regañarlos tanto, aunque me contesten tarugadas, ¿sale? Marco Antonio Santiago, diga usted. Es el mecanismo por el cual una planta se reproduce, pero sin intercambiar genéticamente, sin intercambiar. Sin intercambiar qué. Sin tener intercambio genético. Ay, ¿a poco? Y la planta Es- resultante es idéntica a la planta madre. no, no tanto. ¿A poco,
Bueno, sí, podríamos decir que sí. El grano de polen se incorpora a la planta madre. Podríamos decirlo así. Y se forma lo que es la semilla dentro del fruto. Podríamos decir que la planta, el polinizador, intercambia genes, ¿verdad? Y se los regala a la planta polinizada. Es una manera de verlo, sí, claro que sí. Pero hay otra manera más fácil de decirla y sobre lo cual yo tenemos antecedentes. Carlos Aram, ¿qué cosa es para usted la propagación asexual? Es la reproducción por medio de órganos vegetales. No, pues el grano de polen, los sacos embrionarios y todo eso también son órganos vegetales. No, de hecho no son órganos, son tejidos vegetales. No está del todo correcta. Valencia Sarmientos, diga usted, ¿qué es la propagación asexual? ¿Cuál es la propagación? ¿Cuáles son las características de la propagación asexual en plantas? Son Uy, subjefa, como que le falla su... generalmente No, le está fallando su red, subjefa, no le oigo nada, nada más soy yo. Y algo así, como que estaba usted pensándolo. Híjole, qué lástima. Carlos Arán, baje su mano. Valencia Sarmientos, baje su mano. Omar Pérez Pacheco, Sí, profe, la reproducción asexual es donde no participan los gametos. es donde, es decir, es un lugar, ¿verdad? Mm, Porque dijo usted dónde. ¿Dónde se refiere al lugar? sí, Sí, es un lugar. ¿Dónde? ¿Qué lugar es? La en la planta. reproducción, la reproducción asexual es un lugar. De hecho, no, compañero. La reproducción sexual es un proceso, es un conjunto de cambios. Entonces no es un lugar. Bien, caballero Zapot, ¿qué cosa es la propagación asexual? Un proceso donde se lleva a cabo, Otra vez, ¿dónde? ¿Es un lugar? ¿Es un proceso dónde? es ¿Es un un lugar? proceso, ajá, donde se lleva a cabo un proceso ¿Proceso de, dónde? Es decir, ¿es un lugar? Pregunto yo. am, pues es que ocurre en la planta, sería un No, proceso que se estoy lleva a llevar en la planta. preguntando, estoy preguntando. La propagación es un lugar, dígame sí o dígame no. No. Entonces no es dónde, porque Sería no en se el cual. refiere porque no se refiere al espacio, ¿verdad? Al espacio físico. Entonces, ¿qué cosa es la propagación asexual? Gracias, compañero Caballero Zapot. Le agradezco su participación. Baje la mano. Marco Antonio Santiago, ¿quiere decir otra cosa? No, profe. Bien, Valencia Sarmientos, ¿quiere decir otra cosa? Uy, hablar con la compañera Valencia Sarmientos es así como dedicarle casi toda la vida a la novia de uno. Es perder mucho tiempo. Gracias de todos modos, compañera Valencia, por su nula participación. Carlos Aram, ¿quiere decir algo? No, tampoco. Bien, pues si la propagación sexual es aquella en la que participan los gametos, o es un proceso, un procedimiento o una forma en que las plantas se reproducen mediante la utilización de gametos, pues la propagación asexual, permítanme tantito, es aquella en la que no participan los gametos. Es la manera como las plantas se reproducen sin la participación de los gametos. ¿Sale? Entonces, si no se utilizan gametos, ¿qué si se utilizan? Pregunto, ¿alguien quiere por 2 puntos contestar? Adrián Álvarez, en lugar de gametos, ¿qué se utilizan en la reproducción asexual? Células somáticas, profe. Ay, muy bien, vaya. Hasta que alguien contesta. A ver, déjame ver. Adrián Álvarez, aquí está.
Dije 2 puntos, ¿verdad? Efectivamente, se utilizan células somáticas. Bien, bajen su manecita. Caballero Zapot, ¿quiere decir algo? Marco Antonio Santiago, ¿quieren decir algo? Gracias de todos modos. Híjole, están ustedes más lentos. Se supone que aquí el viejillo inútil, lento de pensamiento, soy yo. Ustedes son la nueva generación, que son ágiles, que están al pendiente, que tienen una respuesta, pero hasta nerviosa, ¿verdad? Que, ay, me sorprende lo rápido, lo ágiles de mente y de cuerpo que son estos jóvenes. Y están más lentos que yo. Qué bárbaros, o sea, terminen de despertarse, tómense un cafecito, ándenles, váyanse a tomar un cafecito. Caballero Zapot, ¿quiere decir algo? Gracias de todos modos, caballero Zapot, por su bonita respuesta. Bueno, entonces, ¿qué ventajas tienen las plantas o tenemos nosotros los propagadores? ¿Por dónde nos iremos? Por nosotros los propagadores. Vamos a ver más bien, como estamos viendo el curso de propagación de plantas, ¿qué ventajas tenemos nosotros los propagadores con la propagación sexual? Antes de ver la propagación sexual, la propagación asexual, vamos a ver cuáles son mejor las características de los productos que se producen mediante la propagación sexual y mediante la propagación asexual. Bien, mediante la propagación, mejor ya no les pregunto porque me hacen perder mucho tiempo. Son medios inutilotes ustedes, así como para moverse tan rápido que es mover el ratón y picarle. Yo contesto, profe, bueno, pues, híjole, de veras, son desesperantes. Bien, entonces ya no me voy a desesperar porque hasta el hígado me duele. ¿Cuáles son las características de los productos de la propagación sexual? Miren, a ustedes les dijeron en la preparatoria y en la secundaria tal vez que la propagación sexual causa variabilidad genética en la descendencia y les pusieron de ejemplo a ustedes mismos y a su familia. Les dijeron, miren jóvenes, ustedes se dan cuenta que cada uno de ustedes y sus hermanitos no son iguales, ¿verdad? No, profe, no somos iguales. Bueno, pues es que se resulta que con la propagación sexual, debido a que sus papás son diferentes y no saben bien los maestros cómo explicar esto, los hijos son diferentes porque el papá aporta unas ciertas características y la mamá aporta otras ciertas características. Entonces cualquiera diría, está bien, los hijos podemos ser diferentes a los padres con características normalmente intermedias entre uno y otro, pero deberíamos ser iguales, todos mis hermanitos. Pues no, no son iguales y ustedes ya lo saben eso porque saben que durante la mitosis se da recombinación genética entre los cromosomas y también durante la meiosis se da una cierta recombinación genética entre los cromosomas antes de que se separen durante la meiosis y posteriormente durante la fecundación al unirse los genes que traen un gameto con los genes que trae otro gameto, se recupera el número cromosómico y entonces se establecen las relaciones, híjole, pero es que todavía no han llevado genética, las relaciones entre los genes, entre los pares de genes que constituyen los muchos pares de genes que constituyen a los cromosomas homólogos, y entonces se restablecen ciertas características que hacen que cada uno de ustedes sea diferente a su hermano, ¿sí? Salvo que sean gemelos idénticos. E incluso hay diferencias genéticas cuando son gemelos idénticos. Pero si no son gemelos idénticos, ustedes y sus hermanos seguramente tienen información genética diferente que les llegó de los padres, y aunque son los mismos padres, los de ustedes y los de sus hermanos, les aportaron diferentes genes cada uno de ellos a cada uno de ustedes. Entonces les dijeron que la propagación sexual causa variabilidad genética. Y por otro lado, tal vez les hayan comentado en preparatoria agrícola que la propagación asexual produce homogeneidad. ¿Sí se los dijeron, jóvenes? Híjole, qué falta me hace el jefe de grupo, aunque yo a veces lo he denostado. El jefe de grupo contesta rapidito, rapidito. Híjole, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿El jefe de grupo ya llegó o todavía no llega? El irresponsable. Todavía no llega. Acabo de llegar. Justo. Ahora sí que está llamando.
acabo de llegar. Jefe de grupo, no ande faltando. La compañera Sarmientos tiene un equipo bien feo, bien horrible y tarda un chorro en contestar. Realmente me hace sufrir usted. Hasta ya el hígado me está doliendo de tantos corajes que yo paso con el resto del grupo. Ay, Dios mío. No puede haber tanta dependencia sobre una persona, pero ni modo. Jefe de grupo, ¿sí les dijeron a ustedes eso que les acabo de comentar? ¿Sí lo oyó o no lo oyó? No, profe, no lo oí. Le digo, justamente Ay. cuando yo estaba diciendo que era responsable, justo entré. Bueno, entonces le pregunto yo, ¿le dijeron a usted en la preparatoria agrícola o donde haya usted estado que la propagación sexual produce variabilidad en la descendencia y la propagación asexual produce homogeneidad en la descendencia? ¿Le dijeron eso o no? Sí, profe. Pues es mentira, no es cierto, no necesariamente ninguna de las dos cosas es verdad o es mentira. En muchas ocasiones, la propagación sexual produce homogeneidad en la descendencia y en muchas ocasiones la propagación asexual provoca heterogeneidad en la descendencia. No, espérenme ustedes, es que yo sí debo tener una presentación en relación a eso. Por ahí se me perdió porque yo sí recuerdo haberlo preparado. A ver, voy a pasar, ya les compartí, pregunto, yo ya les compartí. Déjenme revisar a ver si está por acá. No, no está por acá. Por alguna razón. No, ¿saben qué, jóvenes? Es que esa temática sí la preparé, ya se me había olvidado, ya estoy viejillo, a mí todo se me olvida, pero por alguna razón no está aquí. No la tengo en esta presentación y yo las tengo secuenciadas. Ustedes no lo ven. Ah, no, sí se ve el nombre, el número del archivo y este archivo. Ah, no, no es cierto, no lo ven. Este archivo es el número 9 y el número 8 es el que acabamos de terminar de ver. ¿Saben qué? Ese tema entonces lo vamos a dejar de lado porque tiene que ver con la variabilidad. Tiene que ver con la variabilidad y ahí sí necesito unas transparencias que o si no las tengo, las voy a tener que elaborar. Entonces, este tema lo vamos a dejar de lado, jefe de grupo, y lo vamos a retomar entre paréntesis posteriormente, pero para no perder el tiempo, vamos a seguir con propagación por semilla. ¿Sale? Jefe de grupo, ¿sí me entendió? Sí, profe. Por efectos de que por alguna razón no lo tengo aquí en esta presentación, debería tenerlo, estoy repitiendo, lo vamos a dejar de lado y posteriormente lo vamos a retomar. Es algo sumamente sencillo, por eso no me preocupa, y después en un paréntesis que hagamos en la temática que estemos presentando en el momento, vamos a ver esa temática, la propagación sexual y la propagación asexual. Bien, entonces ya terminamos la unidad 1. Vamos a empezar a ver la unidad 2. La unidad 2 es propagación por semilla. Bien, vamos a definir qué cosa es la propagación por semilla. Vamos a ver qué cosa es la propagación por semilla. Vean ustedes, la propagación por semilla es aquella que usa como propágulo a la semilla. Así de sencillito. A veces los conceptos son sumamente sencillos y el nombre del concepto nos indica muchas cosas. En este caso, la propagación por semilla es la propagación que se hace usando como propágulo a la semilla. Pues sí suena lógico, ¿verdad? No creo que sea muy difícil. Propagación por semilla. Mucho ojo, porque algunos confunden la propagación por semilla, que es aquella en la que intervienen los gametos. No, existe propagación por semilla en la cual los gametos no intervienen, es decir, existe propagación vegetativa por semilla y la vamos a ver posteriormente. Bien, ¿qué cosa es la semilla? La semilla, jóvenes, no es un órgano. ¿Qué cosa sí es la semilla? Como, dígame. Perdón por interrumpirlo, pero ¿está presentando o no? Ah, sí, cierto, no les he compartido a ustedes. Les digo que ya estoy viejillo, aquí el viejillo soy yo. No, sí, se suponía que ya la había elegido, pero por alguna razón no se les presentó. ¿Ya la está viendo, jefe de grupo?
Sí, sí, ya sé, gracias. Ay, vaya, es lo bueno de tenerlo a usted, jefe de grupo, de veras. No se me muera. Si no me muero yo, no se me muera usted, porque ¿qué voy a hacer con este grupo? Si usted me abandona, jefe de grupo, no se vaya a casar, no vaya a cometer la tablada. Profe, pues es que como me tuve que casar, tengo que dejar de estudiar y ya no voy a ser jefe de grupo. No se me vaya a casar tampoco, porque ¿qué hago yo sin usted? Bien, mi vida no tendría sentido. Bueno, entonces, la semilla no es un órgano, es parte de un órgano, es el fruto. Es decir, la semilla es parte del fruto que está especializada en la propagación y que incluye a los primordios de las nuevas plantas. La semilla, jóvenes, incluye a los primordios de las nuevas plantas. ¿Cuál es ese primordio de nueva planta que está incluido en la semilla? Es el embrión, jóvenes. Entonces, bien pude haber dicho que la semilla es parte del fruto, que es especializada en la propagación y que incluye a los embriones. Pero bueno, tal vez habría que definir también qué cosas son los embriones y lo vamos a ver posteriormente. Entonces, por eso preferí poner que incluye a los primordios de las nuevas plantas. ¿Qué cosa es un primordio? Un primordio de algo es una cosa que todavía no es ese algo, pero que está destinada a ser ese algo, ¿sí? Un primordio de semilla es una cosa que todavía no es semilla, pero está destinada para ser semilla. Una nueva planta, un primordio de nueva planta, es algo que todavía no es esa nueva planta, pero que está destinada a ser una nueva planta. Sí, bien. Entonces, ese es el concepto de la semilla, es parte del fruto. El fruto, si es un órgano, la semilla, hasta donde tengo entendido, no es un órgano, porque pregunto yo, ¿un órgano puede ser parte de otro órgano? ¿Usted qué opina, jefe de grupo? Voy a platicar nada más con usted el día de hoy. ¿Usted qué opina? ¿Un órgano puede ser parte de otro órgano? No, profe. Yo opino que no, personalmente. Yo también opino que no. Así es de que por eso no le doy el nombre de órgano, por eso no digo que la semilla es un órgano, porque el fruto es un órgano, entonces si la semilla es parte del fruto, no puede ser también un órgano. Bien, pero entonces dejémoslo así, es parte del fruto, que es especializada, la semilla, en la propagación, porque para eso sirve la semilla, para eso fue hecha. Es el órgano que, aunque no es el único órgano en la planta, o el único, pues, ¿cómo se le puede decir? Subórgano, o como se le llame, la única parte de la planta, no es la única parte de la planta que sirve para la propagación de plantas, sí está especializada en la propagación de plantas, aunque puede tener algunos otros usos para el ser humano, como son, por ejemplo, utilizarse para la alimentación, pero para la planta no le sirve para utilizarse en la alimentación de las plantas, la semilla, no sirve para eso. Está especializada en la propagación. Bien. ¿Qué cosa, qué consecuencias o cuáles son las características que tenemos al hacer propagación por semilla? Pues normalmente la propagación por semilla, normalmente, no siempre, la propagación por semilla es más fácil que otras técnicas, de tal manera que nosotros, cuando intentemos propagar una planta, pues vamos a ver si produce semillas, ¿verdad? Porque propagar por semilla es mucho más fácil que el estacado, es mucho más fácil que el acodado, es mucho más fácil que la injertación, es mucho más fácil que la micropropagación. Entonces veamos si tiene semillas y veamos si esas semillas nos dan las características que nosotros deseamos. Y si la respuesta es que sí, pues entonces utilicemos a la semilla porque la propagación por semilla es una técnica muy fácil de realizar normalmente. Ahora, en relación a la variabilidad en la descendencia, ¿qué tan variable es la descendencia cuando hacemos propagación por semilla? Depende de muchos factores y esos factores se supone que ya los debimos haber revisado, pero es lo que dejamos pendiente porque no tengo las transparencias. O jefe de grupo, no, mejor sí voy a buscar las transparencias si no las voy a elaborar. A veces vamos a tener una altísima variabilidad en la descendencia, a veces vamos a tener una baja variabilidad en la descendencia, a veces vamos a tener una casi nula variabilidad en la descendencia. ¿De qué depende eso?
Entre otras cosas, depende del contenido genético de las plantas, jóvenes. Es decir, cuáles son sus características genéticas. Por ejemplo, levanten la mano si me hacen favor, si fueran tan amables, si no les cuesta mucho trabajo, levanten su manecita todos aquellos que no han llevado un curso de genética. Hasta ahorita van 6. Uy, son muchos. Uy, 12. Bien, gracias compañeros. Les agradezco su bonita participación. De veras que son ustedes un amor. ¿Qué haría yo sin ustedes? Ay, cómo hay que tratarlos de veras a esta generación de cristal con el fin de que... Compañera Adilene, ¿por qué no participa usted? ¿Usted sí llevó genética? Sí, profesor. Ah, bueno. Pero ¿por qué me contesta así tan golpeado? No, pues es que solamente me preguntó si sí había llevado o no. Pues efectivamente, nada más le pregunté eso, ¿por qué me grita así tan feo? Que ya le caigo tan gordo. Antes participaba mucho, compañero, y ahora porque ya no quiere participar, ya no me conteste, ya me doy por enterado. Pero no importa, compañera, tenga usted en cuenta que en este mundo va a haber personas que le van a caer bien gordas a usted. Y usted tiene todo el derecho a que todo el mundo le caiga gordo o lo que usted quiera, las personas que usted quiera que le caigan gordo, que le caigan gordos. Usted tiene todo ese derecho. Y esas personas, incluido yo, tenemos el derecho a caerles gordos a los demás. Así es de que una vez que vemos que ni usted está violentando mis derechos, ni yo estoy violentando los suyos, yo la invito a participar, ¿eh? Porque fuera de esta universidad usted va a tener que trabajar con gente, pero sumamente pesada, más, todavía más sangrones, más payasos que yo. Así es de que tómelo como un ejercicio de formación de vida. Así es de que la invito a participar a usted y a todas las demás compañeritas y compañeritos pues que dicen, ay, es que ese profesor es bien sangrón. Sí, sí lo soy. Ay, es que ese profesor es bien maltratador. No, no los maltrato. Yo cuando les digo una cosa no estoy hablando de ustedes, estoy hablando del otro grupo. Estoy hablando del grupo 5, no de ustedes. No sean tan sentidos, no sean tan delicaditos. Digo yo les sugiero y les pido, pero bueno, es decisión de ustedes. Adelante. Vamos a seguir trabajando. Eh, los que han llevado genética, ¿me pueden decir de manera general y con la menor cantidad de palabras, en qué casos la descendencia es sumamente variable? ¿O por el contrario, en qué casos la descendencia es sumamente homogénea? Querido profesor, la descendencia de una cruza es sumamente variable cuando pasa esto. O, querido profesor, la descendencia de una cruza es sumamente homogénea cuando pasa esto otro. Marco Antonio, diga usted. ¿Ya no quiere participar Marco Antonio Santiago? No, profe. Ah, bien. ¿Alguien quiere participar de los que sí llevaron genética? Adilene, no. ¿Sabe usted en qué casos la cruza de dos individuos provoca una descendencia variable y diferente a los padres? ¿Y en qué casos la descendencia, la cruza de dos individuos produce una descendencia homogénea e igual a los padres? No, profesor, no lo sé. Pues, ¿quién le dio genética a usted, compañera Dilene? Ni me diga porque ni los conozco. ¿Alguien sabe, jóvenes? A ver, Valencia Sarmientos, a ver si se le oye con su bonito aparato. Diga usted. Cuando todos los genes son dominantes, hay mayor homogeneidad. Cuando ambos progenitores son, tienen genes dominantes y tienen la misma dominancia completa, se le dice algo así. No, compañera, casi le atina, pero no. Resulta que cuando hay homocigosis, pero no importa que los genes sean dominantes o sean recesivos, aunque los genes estén en recesividad, cuando sean genes recesivos,
habiendo homocigosis, la descendencia es homogénea, ¿sí? Pero no lo vamos a discutir porque hay demasiados compañeros que no han llevado genética. Qué lástima que no lo podamos discutir porque esto es algo importantísimo. Sin embargo, nosotros los fruticultores, perdón, no estamos en fruticultura, nosotros los propagadores debemos entender que en general podemos encontrar de que la descendencia de las plantas que se propagan por semilla es variable. Existe variabilidad y que las plantas hijas no van a ser iguales a las plantas madres, aunque existen algunos casos en los que sí, son prácticamente idénticos. No lo vamos a discutir porque no saben ustedes genética, al menos los que levantaron su manecita no saben genética y no son, los alcances de este curso no dan para que discutamos eso. Bien. Bueno, fíjense, ahí estamos, ahí tenemos, que en qué casos, perdón, cuando tenemos homocigóticos, normalmente la descendencia es homogénea. Y cuando participan como padres al menos un heterocigótico, la descendencia es heterogénea. Bueno, ya lo que sigue no lo voy a comentar porque pues, no, ya han llevado genética. Entonces, espérense a que lleven genética para que ustedes comprendan cómo es que puede darse homogeneidad con la propagación por semilla. Y después de lo que les voy a presentar, que se me olvidó, que no tuve, que perdí, y que se los voy a presentar posiblemente en la siguiente clase, van a comprender cómo es que la propagación asexual puede causar heterogeneidad en la descendencia. Ahorita mejor aguántense y no se los voy a decir. La propagación por semilla, jóvenes, se utiliza en muchísimos tipos de planta. Por ejemplo, en los cultivos básicos. Se utiliza en el maíz, en el frijol, en el trigo, en la avena, cebada, sorgo, haba, entre otros, ¿verdad? Entre muchos otros. En las hortalizas, la propagación por semilla se utiliza en el jitomate, en el chile, en la cebolla, en la lechuga, coliflor, col, zanahoria, rábano, cilantro y muchísimos otros hortalizas o plantas que se sirven como hortalizas. En los frutales también existen muchas plantas en las que utilizamos la propagación por semilla, sea sexual o sea asexual. Después vamos a explicar eso precisamente. En el caso del durazno se propaga normalmente por semilla, el aguacate. En la manzana se propaga comúnmente por acodado de cepa. Pero también, por ejemplo, en Durango se hace propagación por semilla de la manzana. Mal negocio porque se producen plantas normalmente que tienen ciertas características que no queremos y son muy fuertes, como son la alta susceptibilidad al pulgón granígero, pero bueno, se hace, ni modo. El ciruelo japonés se propaga también por semilla. Los cítricos normalmente se propagan por semilla. El mango y el café también, entre muchas otras plantas, se propagan también por semilla. Entonces vean ustedes que la propagación por semilla se utiliza todavía muchísimo y bueno, es de utilizarse porque es una técnica sumamente fácil y como dicen los gringos, si no está descompuesto, pues no lo compongas, ¿verdad? En las plantas forestales también son muchísimas las plantas forestales que se propagan por semilla, por ejemplo, el pino, el cedro rojo, el encino, y muchísimas otras especies que se propagan por semilla. Bien, y realmente nos ofrece la ventaja, repito, una de las ventajas de esta técnica o del conjunto de técnicas de propagación por semilla es de que es muy sencillo propagar normalmente a las plantas cuando utilizamos a la semilla. ¿Tienen alguna pregunta? Primero le pregunto al compañero Caballero Zapot que no ha bajado su mano, si tiene algo que decir. No, está bien, también interpreto el silencio. Adrián Álvarez, ¿quiere decir algo? Profe, ¿de qué había mencionado que depende la variabilidad genética? Compañero, yo le pregunté que si quería decir algo. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué quiere decir, compañero? A ver, jefe de grupo, estoy hablando español porque a veces se me olvido y me pongo a hablar en inglés, en italiano o en hebreo. ¿He estado hablando en español en esta clase o me he perdido? Porque ya estoy viejillo y se me van los güeyes. He hablado, esta clase, lo que va de esta clase, ¿la ha hablado en español? ¿Hasta dónde ha estado usted? Sí, profe, sí lo he hablado en español. Entonces, ¿por qué les cuesta tanto trabajo comprender lo que les pregunto? A ver, Adrián Álvarez, usted quiere decir algo, ya me dijo que sí. ¿Qué quiere decir usted?
Sí, podría repetir de qué dependía, si había mucha variabilidad o poca variabilidad genética. Lo que pasa es que usted llevó genética en preparatoria. En prepa no, pero un curso en prope. En prope llevó genética. Bien, miren, cuando uno de los progenitores es heterocigótico, hay variabilidad en la descendencia. Cuando ninguno de los progenitores es heterocigótico, la descendencia es homogénea. No estoy diciendo que sea igual a los padres, simplemente es homogénea. Sí, ya sabe usted por qué, ya que llevó genética. No, profe, ¿No? no. Ay, pues ¿quién le dio genética? Imagínese usted que tiene un dominante, homocigótico dominante, que se cruza con un homocigótico recesivo. ¿Sí se lo imagina? Sí, profe. No apague su micrófono, no apague su micrófono y trate de contestar rápido. ¿Ya tiene encendido su micrófono? Ya, profesor. Aquí me aparece que está apagado, pero bueno, está bien. Ahora, todos los hijos de esa cruza, de esos dos progenitores, ¿cómo van a ser? Igual van a ser dominantes, van a ser igual al padre que es. No, igual Que al progenitor. no, compañero, yo no sé quién le dio ese mugre curso de genética, pero todos los hijos van a ser heterocigóticos. Si uno de los padres es homocigótico dominante y otro es homocigótico recesivo, todos los hijos van a ser heterocigóticos, ¿sí o no? Sí, profesor. Ahora imagínese que los dos padres son homocigóticos dominantes. ¿Cómo van a ser los hijos? Va a ser 50 y 50, ¿no? Ay, compañero, pero de veras qué burro es usted. No es cierto. No se crea, compañero, usted no es burro. Sí lo es, claro que sí lo es, pero que no me oiga. Van a ser todos los hijos, si los dos padres van a ser homocigóticos dominantes, compañero, ¿cómo va a haber 50 y 50? ¿50 y 50 qué? Ah, no, profe, perdón. Serían. Es que no entendí bien el curso de genética, profe. Ay, pues entonces no llevó un mendigo curso de genética. Entonces cállese y no pregunte, porque no va a entender usted nada, compañero. A ver, Sí, compañera Adilene, le pregunto directamente a usted, nada más para que se le quite lo gruñona y lo susceptible. Si yo cruzo a dos homocigóticos dominantes, ¿cómo van a ser la descendencia? ¿Cómo van a ser cada uno de los individuos de la descendencia? Iguales ¿Iguales a quién? a los padres. ¿A los dos? Sí. Efectivamente, ay, la compañera Dilene sí llevó genética y sí le explicaron bien, efectivamente. También van a ser homocigóticos dominantes, los hijos. Y por lo tanto van a ser iguales a los padres. Compañera Dilene, ya le agarré a usted en cono y por lo tanto le vuelvo a preguntar. Si los dos padres son homocigóticos recesivos, ¿cómo van a ser los hijos? Homocigóticos recesivos. Muy bien, compañera, qué bien. Ya ven ustedes cuáles son los productos que se tienen cuando sí se estudia y cuando se tiene un profesor que medio les explica. Gracias, compañera Dilene, ya le puse su participación. Ojalá que se anime a participar. Ándele, sí, tiene que trabajar aún con la gente que le cae gorda. Es decir, conmigo, vaya, para acabar pronto. Así es. Entonces, cuando participan solamente homocigóticos, la descendencia, todos los hijos van a ser iguales. No van a ser iguales a los padres, pero van a ser iguales entre ellos. Va a haber homogeneidad. Y cuando participan al menos un heterocigótico, los hijos van a ser variables entre ellos. Van a ser diferentes a los padres y diferentes entre ellos. No voy a explicar por qué. Antes les ofrecía a los grupos de propagación de plantas la explicación de por qué la propagación sexual puede traer
homogeneidad en la descendencia o heterogeneidad en la descendencia. Ahora ya no. Eso le corresponde pues a otros cursos que son genética. Genética, es el curso de genética. Si ustedes no han llevado genética, no se preocupen. El próximo semestre van a llevar genética y van a comprender estas palabras. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bien, ya dijimos en qué tipo de planta se utiliza la propagación por semilla. Vamos a ver, jóvenes, la semilla, ¿de dónde se origina? Primeramente vamos a ver cuáles son las partes del fruto y de dónde se originan. Vean ustedes, esto es algo muy sencillo, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí en el ovario, bueno, recuerden ustedes que el fruto se origina a partir del ovario, ¿verdad? Entonces, aquí, esta pared del ovario va a originar el mesocarpio, que es la parte normalmente que nos comemos en el fruto. La epidermis externa de ese ovario va a formar el pericarpio, que es una cascarita delgadita en el caso del durazno y es una cáscara relativamente gruesa en el caso de algunos otros frutos, por ejemplo, el caso del plátano, en el caso del aguacate, pues, llega a ser bastante gruesecita. Esa partecita es la cáscara, es lo que llamamos nosotros comúnmente cáscara. Pero también hay una epidermis interna. Esa epidermis interna, aquí está mal, jóvenes, no es este tejido que está aquí, es este tejido que estoy señalando. Jefe de grupo, si alcanza a ver usted que adentro de la pared rosita, que es la pared del ovario, hay una línea negra que estoy señalando, ¿sí lo alcanza a ver? Sí, profe. Bien, esa es la epidermis interna del ovario, es la que va a formar el endocarpio, que es un tejido que normalmente es delgado. Sin embargo, puse a propósito el durazno porque en el durazno es un tejido que engrosa muy, muy fuertemente y es lo que llamamos nosotros como hueso. Dentro de ese hueso vamos a tener aquí en el fruto a la semilla. Y esa semilla se origina a partir del óvulo. Por nosotros tener, bueno, aquí está en este ovario, se tiene el óvulo. Normalmente no es tan grande, es bastante más pequeño, pero aquí no se están respetando las proporciones. Y dentro de ese ovario, perdón, dentro de este óvulo se tiene el saco embrionario. Aquí está, aquí dice megas, así como si fuera megasporocito, pero no vamos a llamarle megasporocito, vamos a ver qué es el saco embrionario. En ese saco embrionario, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos precisamente ese saco embrionario y esto que tenemos aquí es el óvulo. Es exactamente lo mismo que acá, nada más que acá, pues es un dibujo simplista, ¿verdad? Y el óvulo tiene una cierta posición y acá tiene otra cierta posición el óvulo, es decir, corre hacia arriba y después así como que se dobla, ¿verdad? Pero aquí está el saco embrionario que tiene 8 núcleos, Aquí tenemos la ovocélula, que normalmente la ponen aquí en medio, los 2 núcleos polares, las sinérgidas y las antípodas. Eso ya lo deben ustedes saber. Pero, ¿de dónde se originan? ¿De dónde se originan los tejidos que conforman a una semilla? Vamos a verlo acá. Ven ustedes, miren, tenemos primeramente, vamos a revisar entonces cuáles son las partes de la semilla y cuál es el origen de esas partes de la semilla, ¿sale? ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Está de acuerdo, jefe de grupo? Sí, profe. Bien, profe. Entonces, digo, compañero, vamos a continuar. Primero tenemos las cubiertas de la semilla. La semilla puede tener varias cubiertas, jóvenes. Esta que está acá abajo es la semilla, es una semilla. Y puede tener varias cubiertas. Es muy común encontrar la testa. La testa es una cubierta, ahora sí que cubre a la semilla, válgame la redundancia, que cubre a la semilla y es común encontrarla. Puede ser gruesa, puede ser delgadita. Imagínense ustedes una semilla de frijol cuando los cuece, bueno, la testa es ese tejido que cubre a la semilla y que normalmente tiene colores y que le dan el color a los granos de frijol. Por ejemplo, el frijol negro pues tiene la testa color negra. El color bayo pues tiene un color bayo, ¿verdad? El color
El frijol amarillo pues tiene un color amarillito. Bien, cuando se cuecen esos frijoles, es lo que llaman ustedes comúnmente el pellejito. Bueno, esa es la testa, esa es una cubierta. Es muy común encontrarla y las cubiertas les sirven de protección a las semillas. También tenemos el tegmen. No nos vamos a detener en el tegmen. El tegmen es otra cubierta que en ocasiones aparece abajo de la testa. Es una segunda capa de células que protegen a la semilla, que le dan cierta protección a la semilla, y no le vamos a dedicar mucho tiempo porque a veces está, a veces no está, y normalmente es muy delgadita y realmente no le da protección normalmente a la semilla. Ese es el tegmen. Pero existe otra cubierta de la semilla. ¿Qué cosa es una cubierta de la semilla? Ah, pues es un objeto que cubre a la semilla, ¿verdad? La testa cubre a la semilla. El tegmen cubre a la semilla. El endocarpio cubre a la semilla. Nada más de que hay una cosa. El endocarpio no es parte de la semilla. No es parte de la semilla. Recuerden ustedes que el endocarpio se forma a partir de la epidermis interna del ovario y la semilla se forma a partir del óvulo. El endocarpio es parte del fruto. La semilla también es parte del fruto, pero el endocarpio no es parte de la semilla. No es parte de la semilla. El endocarpio va a envolver a la testa, al tegmen y a todo lo que está dentro de ellos, pero no forma parte del fruto. Por eso pongo aquí entre signos de interrogación si podemos considerar como cubiertas de la semilla al endocarpio, aunque no forma parte de él. Yo digo que sí. Por ejemplo, cuando ustedes se ponen un suéter, ese suéter es una cubierta de ustedes, no forma parte de ustedes, de su cuerpo, pero los está cubriendo, es una cubierta. Bien, bajo esa política, nosotros podemos considerar que el endocarpio es una cubierta de la semilla, aunque no forma parte de la semilla, pero sí forma parte del fruto. Repito, la semilla es parte del fruto. El endocarpio es parte del fruto, pero el endocarpio no es parte de la semilla. ¿Hay alguna duda en relación a eso? ¿No? Bien. Después tenemos el embrión. El embrión tiene su origen en la fecundación que se realiza. Recuerden ustedes que durante la fecundación en realidad se realizan dos fecundaciones. Por un lado, la ovocélula, que es una celulita de por aquí, esta normalmente la ponen por acá arriba, la ovocélula, que es un núcleo que está en el saco embrionario, se une con el núcleo generatriz que está en el grano de polen. Aquí podemos ver que uno de estos, este que va acá adelante, es un núcleo vegetativo, ya lo saben ustedes, y que se encarga de la formación del tubo polínico, que sería este moradito, ¿verdad? Una vez que se forma ese tubo polínico, ese núcleo vegetativo normalmente desaparece, se disuelve. Y atrás de él vienen otros dos núcleos. A uno se le llama núcleo vegetativo y a otro se le llama núcleo generatriz. Bien, uno de esos dos núcleos, el núcleo generatriz, del núcleo generatriz del grano de polen, se une con la ovocélula que está aquí y entonces producen el cigoto. El cigoto es la célula que recuperó el número cromosómico, porque recuerden ustedes que por efectos de la meiosis se formaron la ovocélula, bueno, se formaron las células que iban a participar en la micro y en la megasporogénesis. Bueno, esa es la micro y la megasporogénesis, y que tienen un número reducido de cromosomas. El cigoto recupera el número de cromosomas porque la mitad de los cromosomas los aporta la ovocélula y la otra mitad los aporta el núcleo generatriz. Los que no han llevado genética a lo mejor no me están entendiendo, no se preocupen, esto no va a venir en el examen. Pero entonces de esta fecundación surge el cigoto, que es una sola célula, no se le llama embrión. Cuando este cigoto se desarrolla y forma una especie de plantita chiquita que es llamada plántula, entonces se le llama, me estoy confundiendo. En la semilla
tenemos a una plantita chiquita que se llama embrión, que va a dar origen a la planta una vez que se realice la germinación. Pero mientras está en la semilla, a esa plantita chiquita, a ese primordio de plantita chiquita, se le llama embrión, ¿sí? Y ese es el embrión que constituye a la semilla. Y lo podemos ver aquí. Aquí podemos ver esa plantita chiquita. Aquí se le notan incluso algunas hojitas. Aquí tenemos nosotros estas como hojitas chiquitas. Aquí en el centro está un meristemo y aquí podemos ver algo que pareciera que es, perdón, permítame tantito, pareciera que es una raíz. Pues sí, en realidad va a dar origen a la raíz. En muchas ocasiones es bien fácil ver, jóvenes, si ustedes ponen a remojar unas semillas, ojalá que algunos de ustedes sí lo hagan, ponen a remojar unas semillas unas cuantas horas y después separan los cotiledones. Los cotiledones, ahorita les voy a decir cuáles son las partes carnosas, son los que parecen dos hemisferios que están ahí, que se pueden separar muy fácilmente sin ningún, le quitan la cubierta a esa semilla y separan los cotiledones, van a poder ver ustedes una plantita chiquita que está de color amarillito, así como está en este dibujo, pero es una plantita chiquita que la alcanzan a ver ustedes a simple vista. Bien, ese es el embrión. Y ese embrión se constituye de dos cosas. Se constituye de eje embrionario, que es la parte alargada que podemos ver nosotros, que está ahí en la semilla. Es una parte alargada pequeñita. Y se constituye de los cotiledones. Todas esas partes grandotas que mayormente constituyen a la semilla son parte del embrión, jóvenes, y se llaman cotiledones. Se derivan, se dice, de las primeras hojas que produce esta plantita, ¿sí? Evolutivamente esas dos hojas cambiaron, evolucionaron, dieron origen a los cotiledones que tienen la función de ser tejidos de reserva. ¿Cuál es la función del eje embrionario? Formar a la nueva plantita mediante el proceso de la germinación. Cuando esta semilla se ponga a germinar, este embrión va a formar una plántula y una vez que termine la germinación, esa plántula ya no se llama plántula, se llama planta. Entonces, esa es la secuencia. Ven ustedes que la vemos aquí. Aquí tenemos la secuencia. Tenemos primero a la ovocélula y al núcleo generatriz. Se unen mediante el proceso de fertilización, forman una sola célula, esa célula se desarrolla en el embrión que tenemos nosotros en la semilla, que es la nueva plantita, todavía es el primordio de plantita que tenemos nosotros en la semilla. Durante el proceso de germinación se forma una plántula, que es una plantita chiquita. Y una vez que termina el proceso de germinación, esta plántula da origen a la planta. Jefe de grupo, ¿los confundí mucho o no? No, profe. ¿No? Bien. Bueno, gracias, jefe. Yo sí tengo una duda. ¿Usted quién es? ¿Es el jefe? Sí. A ver, dígame. Con respecto a lo del eje embrionario, es lo que dará origen a la plántula y a su vez a la planta, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. ¿Esa era su duda? Sí. A ver, ¿qué más? ¿Nada más? Comentó que se puede dejar remojando la semilla para que nazca pues, lo que sería el embrión. No. Yo les dije que la podían remojar para que fuera fácilmente removible la cubierta, para que al frijolito se le pueda quitar fácil, para que se ablande la cubierta y ya después separan los dos cotiledones y ahí está la plantulita. Eso fue lo que dije, pero a ver, sígale usted. Bueno, de eso ya corrobora lo que estaba mal, porque no me había quedado claro. Bien, ok. ¿Tienen preguntas, jóvenes? Porque yo en el examen sí les voy a preguntar con mucho detalle, ¿eh? Se los prometo, los amenazo de que sí les voy a preguntar. ¿Tienen preguntas? ¿No? Que les quede bien claro. El embrión se constituye del eje embrionario, que es lo que va a dar origen a la plántula, ¿sí? Y de los cotiledones, que son unos tejidos de reserva que se forman a partir de las dos primeras hojitas del eje embrionario.
¿Está bien? Y hay otras hojitas que no se deforman, que no cambian mucho y que sí van a dar origen a unas hojitas comunes y corrientes durante la germinación. Pero este es el eje embrionario y estos son los cotiledones que están pegados al eje embrionario. Están conectados al eje embrionario y sirven como tejidos de reserva que van a alimentar al eje embrionario durante la germinación. Bien. Y tenemos los tejidos de reserva. Tenemos por un lado el endospermo. ¿Qué cosa es el endospermo? Fíjense ustedes, cuando se realiza la fecundación, en realidad se dan dos fecundaciones. Uno es que la ovocélula se une con el núcleo generatriz y forman el cigoto. La otra fecundación resulta de que los dos núcleos polares que vemos aquí se unen con el núcleo vegetativo. Los dos núcleos polares del saco embrionario se unen con el segundo núcleo vegetativo del grano de polen. Aquí está el tubo polínico. Los dos núcleos polares que están en el saco embrionario se unen con el núcleo vegetativo del grano de polen y producen una célula. Esa célula se llama célula madre del endospermo, que al desarrollarse esa célula de madre del endospermo va a producir un tejido de reserva que se presenta solamente en las monocotiledóneas, que se llama endospermo. Es un tejido que sirve de reserva, que almacena carbohidratos, almacena también ciertas proteínas y en ciertas ocasiones almacena lípidos. Pero en las dicotiledóneas, jóvenes, como es el frijol, no produce nada. Esa célula madre del endospermo empieza a formar al endospermo, pero después desaparece. Y ustedes lo van a poder ver porque en las semillas, en el interior de las semillas o en un lado de la semilla, en la periferia, pero abajo de la cubierta, a veces encontramos como un tejido necrótico. Son los restos del endospermo. O sea, es decir, sí se forma el endospermo, pero después desaparece. Eso en las dicotiledóneas. En las monocotiledóneas, la célula madre del endospermo da origen al endospermo, que es un tejido de reserva. ¿Tienen preguntas? ¿No? Ya lo sabían, ¿verdad? Estamos viendo las cosas bien sencillitas, pero necesitamos saberlas, jóvenes, para tomar decisiones posteriormente. Ahora, tenemos otros tejidos de reserva, como son los cotiledones. Los cotiledones, si bien son parte del embrión, es decir, son parte de este embrión, también se constituyen como tejidos de reserva. Entonces tenemos dos tejidos de reserva. Por un lado, el endospermo, que en las monocotiledóneas permanece y en las dicotiledóneas desaparece. Y también tenemos a los cotiledones. En las monocotiledóneas tenemos un solo cotiledón, como su nombre lo dice. Y en las dicotiledóneas tenemos dos cotiledones. Y eso se debe a la filotaxia. Recuerden ustedes que la filotaxia es la manera como se acomodan, se arreglan las hojas en las plantas. En las monocotiledóneas tenemos una filotaxia alterna, es decir, solamente tenemos en cada nudo una sola hoja. Por eso el primer nudo que produjo la primera hoja que se transformó en cotiledón, pues fue nada más una. En las dicotiledóneas tenemos una filotaxia opuesta, es decir, en cada nudo tenemos dos hojas. Por eso en las dicotiledóneas tenemos dos cotiledones y en las monocotiledóneas tenemos un cotiledón, por el tipo de filotaxia que presentan las plantas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Qué bueno, parece ser que están ustedes bien. Adrián Álvarez, diga usted. Repetir lo del endospermo y el monocotiledóneas, que en el endospermo el mono no queda. A Y ver, el no le dicotiledón- entiendo, compañero, no le entiendo nada. Aparte de que es que no escuché esa parte, profe. ¿Podría No, pues repetirla? entonces, a ver, ¿cuál parte? A ver, ya le dije, compañero, que cuando yo esté hablando, usted se calla. Yo sí los puedo interrumpir, ustedes no me pueden interrumpir. A ver, ¿usted quiere decir algo, compañero Adrián Álvarez? ¿Qué quiere decir? Sí, profe. Sí, podría repetir la parte donde dice endospermo, monocotiledóneas y nada dicotiledóneas. Es que yo no puedo escuchar. No pudo escuchar. ¿Por qué no pudo escuchar, compañero? Porque se trababa el audio de él. Entonces, ¿no pudo escuchar o no pudo oír? Porque es diferente oír de escuchar. Oír, profe. Ah, muy bien. Ahora, en relación a la pregunta de si puedo repetirlo, sí, compañero. La respuesta es de que sí puedo repetirlo. ¿Algo más?
Perdón, profe, no lo escuché. No lo oí. La respuesta a su pregunta de que si lo puedo repetir es sí. O más completo, sí, lo puedo repetir. ¿Algo más, compañero Adrián Álvarez? Sí, profe, ¿se podría dar la explicación de nuevo del por qué en monocotiledonias queda el endospermo? Sí, Y compañero, se le podría dar la explicación. ¿Algo más? No, solo La, eso, re- profe. la respuesta a su pregunta de que si podría es sí, compañero, sí podría. ¿Lo puede dar ahorita, profe? Sí, sí, lo puedo dar. ¿Algo más? Por favor, ahorita, sí. Por favor, ahorita sí que. Tiene que hablarme correctamente, Sí, compañero. sí puede darme la explicación. Sí, sí puedo. ¿Algo más? No, profe. Lo que usted intenta, compañero, es de que yo le vuelva a explicar lo que expliqué hace ratito. ¿Es así o no? Sí, profesor. Entonces usted debería decir, profesor, le solicito, le pido, le imploro, le exijo que repita lo referente a la presencia del endospermo. Cualquiera de esos verbos puede usted utilizar. Un buen verbo sería le pido o le solicito, ¿verdad? Que explique. Pero ¿puede usted explicarlo? Sí, compañero, sí lo puedo explicar. ¿Lo puede explicar Profe, ahorita? Sí, lo puedo explicar ahorita. Dígame usted, compañero Adrián Álvarez. le solicito que explique otra vez la parte donde el endospermo en monocotiledonias desaparece y en las dicotiledonias, desaparece y en monos permanece. Es que realmente sí, compañero, con mucho gusto lo voy a hacer. Es que fíjese que no lo expliqué, no dije por qué. Simplemente dije que la célula madre del endospermo en las monocotiledonias produce un tejido que sirve como tejido de reserva, que almacena carbohidratos, proteínas, lípidos, que se llama endospermo. Y en las dicotiledonias, la célula madre del endospermo, aunque empieza inicialmente a producir un tejido, ese tejido después es, así se dice, absorbido, reabsorbido, se le dice de las dos maneras, es incorporado y desaparece. Desaparece de la semilla. Por lo tanto, en las dicotiledonias no tenemos endospermo, compañero. Realmente no expliqué cuáles son las causas. Las causas son genéticas, ¿cómo se le llama a eso? Genética del desarrollo. No conozco realmente el mecanismo por el cual desaparece el endospermo en las dicotiledonias y permanece en las monocotiledonias. Pero con eso le quedó más o menos claro, al menos lo que dije, compañero Adrián Álvarez. Sí, profesor, gracias. Yo le agradezco la paciencia a usted, compañero, pero tenga en cuenta que quien le tuvo paciencia al otro fui yo a usted. Lo que pasa es que ustedes no saben hablar, jóvenes, créanmelo. No es que los quiera insultar, no es que quiera menospreciar la educación que les dieron sus padres, no es que quiera menospreciar la educación que les dieron sus maestros, pero la resultante es que ustedes no saben hablar. Y yo le agradezco a usted, compañero Adrián Álvarez, que no se amedrente conmigo, que no sea tímido. Pero sí les tengo que aclarar porque para entendernos entre técnicos y científicos tenemos que utilizar la terminología correcta. Gracias, compañero Adrián Álvarez, por su bonita participación. Víctor Manuel Azola, diga usted. ¿Cómo serían los tejidos de reserva en las semillas de las plantas del orden coniferales? No lo sé, compañero. La verdad es de que yo no he estudiado otra división, no recuerdo si es orden o división, más que las magnoliofitas. Solamente esas plantas. Las plantas de otros taxones no los he estudiado. Las pinofitas, del orden coniferales y todos esos no los he estudiado, compañero. No tengo información, pero llegan a ser diferentes, incluso se les llama, o mejor, ¿para qué digo, compañero? No conozco, no Pero conozco. sí hay una diferencia, ¿no? Pues no lo sé, compañero, no le estoy diciendo que no las conozco, no puedo decir si son diferentes o no. Yo supongo que sí, porque las magnoliofitas producen semillas cubiertas por el fruto precisamente, y las plantas más inferiores que las magnoliofitas
cuando producen semillas, las semillas son desnudas. Entonces yo me imagino que son diferentes, pero no sé en qué radica esa diferencia, compañero. ¿Está bien? Ahí sí ignoro. Yo solamente me dedico a las magnoliofitas, que incluye a las magnoliópsidas, es decir, a las dicotiledóneas, y a las liliópsidas, que son las monocotiledóneas. ¿Sí? Perdón, las magnoliofitas son las dicotiledóneas y las liliópsidas son las monocotiledóneas. Es mi campo de estudio, hasta ahí llega, compañero, nada más. A usted ha de disculpar. Bien, continuamos. Entonces, aunque existen otras partes de la semilla, no nos interesan las otras partes de la semilla para propósitos de propagación de plantas. Tenemos que identificar las cubiertas, la testa, el tegmen y en su caso el endocarpio, que son muy poquitas plantas que presentan endocarpio. ¿Cuáles son las plantas que presentan endocarpio en sus semillas que llega a ser grueso? Son las plantas de la familia Rosaceae y de la subfamilia Prunoidea, jóvenes. Presentan el hueso. No es cierto, profe, porque también los de la subfamilia Pomoidea presentan un hueso. Sí, presentan un hueso, pero no es el endocarpio. Esa es la testa, ¿sí? Ya después lo vamos a ver cuando veamos letargo mecánico, vamos a ver eso con más calma. Pero realmente las únicas que presentan un endocarpio engrosado son las plantas de la familia Rosaceae, de la subfamilia Prunoidea. Ojalá que lo hayan anotado porque a lo mejor viene en el examen. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bien, continuamos entonces. Vamos a ver en qué consiste el proceso de germinación. Primeramente, ¿qué cosa es el proceso de germinación? Pues está bien fácil, ¿verdad? Sobre todo, pues porque ya lo puse aquí. La germinación es el proceso mediante el cual la semilla da origen a una o más plantas. Aquí le puse da origen a nuevas plantas o a nueva planta, ¿sí? Porque a veces a partir de una sola semilla se pueden producir una o más plantas jóvenes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una semilla y la ponemos en condiciones favorables para que germine, va a producir nuevas plantas. Por acá, no lo tengo, no tengo fotografías, pero va a producir nuevas plantas. Ese proceso de germinación consiste en varias etapas, jóvenes, que es necesario que nosotros conozcamos para que sepamos cómo es el comportamiento de estas semillas. Miren, primeramente tenemos que la germinación empieza con un proceso de imbibición. ¿Qué cosa es la imbibición? Es la entrada de agua que invade el seno de los tejidos que conforman a la semilla. Es decir, el agua entra a las semillas e hidrata todos los tejidos, porque se une de una manera, digámosle, bastante íntima a los tejidos que están conformando a la semilla. A ese proceso se le llama imbibición. Nada más que ese proceso lo pueden sufrir tanto las semillas vivas como las semillas muertas porque es un proceso físico y precisamente se da porque tenemos un bajo potencial hídrico dentro de la semilla. ¿Por qué tenemos un bajo potencial hídrico? Por ese bajo potencial hídrico se debe a un bajo potencial de solutos que tenemos en la semilla, pero también a un bajo potencial mátrico. Ese potencial mátrico está causado por las paredes de esta sustancia que se llama almidón. ¿Sí? Es un compuesto. Ustedes saben que el almidón es un compuesto, es un polímero que está conformado por monómeros de glucosa y que forma una especie de pared que está muy doblada. Hagan de cuenta que cuando ustedes agarran un papel y lo hacen bolita, esas son las paredes del almidón. Está compuesta, ese almidón forma esas paredes, así que tienen una forma así muy abigarrada y todas esas paredes atraen el agua. A eso se le llama potencial mátrico, ¿sí? Principalmente es el almidón el que atrae el agua, de tal manera que hay un bajo potencial hídrico dentro de la semilla y cuando nosotros ponemos a la semilla en agua, le entra agua porque ustedes saben
que el agua fluye de donde hay un potencial hídrico alto a donde hay un potencial hídrico bajo, de tal manera que se da la entrada del agua, que potencialmente puede activar el metabolismo, jóvenes. Aquí le faltó una O. Puede activar el metabolismo. Otra vez, ¿qué cosa es el metabolismo? El conjunto de reacciones que realiza un ser vivo. Entonces, la entrada de agua dispara el metabolismo, activa el metabolismo, es decir, hace que las reacciones que realiza el ser vivo que se llama semilla, se aceleren. ¿Y por qué se aceleran? Ahorita lo vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Cuando se da la entrada de agua, jóvenes, se da activación enzimática. ¿Qué significa eso? Que el agua actúa como un regulador del crecimiento. Nada más que no cumple con las funciones, con la definición de regulador del crecimiento. Recuerden ustedes que un regulador del crecimiento es una sustancia orgánica que en pequeñas concentraciones produce fuertes efectos sobre el crecimiento y el desarrollo de los tejidos y de las plantas. Bien, en este caso no es una sustancia orgánica, es una sustancia inorgánica, por eso no se le ha reconocido como regulador del crecimiento, pero realmente el agua activa el metabolismo y, entre otras cosas, lo hace a través de la activación enzimática. El hecho de que el agua sea un medio en el cual se realicen las reacciones químicas, sea un medio, digamos, espacial en el cual se realizan las reacciones químicas, permite que las reacciones químicas se realicen de manera más rápida. En la semilla que está en letargo, en la semilla que todavía no está germinando, las reacciones químicas se realizan de una manera muy lento, tan lenta es esa velocidad que tienen las reacciones químicas, que son prácticamente despreciables para efectos prácticos. Entonces, con la entrada del agua se da una activación enzimática y no solamente se activan las enzimas. Bueno, sí se activan las enzimas, pero por efecto de la activación enzimática se activa también la polimerasa del ácido ribonucleico. Y la polimerasa del ácido ribonucleico hace que se produzcan otras enzimas. Entonces, se da síntesis y activación enzimática. Sin embargo, esta fase se llama activación enzimática, nada más, pero se dan muchos procesos. Uno, se da activación del ácido ribonucleico y del ácido ribonucleico polimerasa, bueno, de la polimerasa del ácido ribonucleico. Se da la síntesis de enzimas y se da la actividad de las enzimas, lo cual causa que el metabolismo en general se active. ¿Los confundí mucho, jefe de grupo? No, profe. Bien. Y después, dentro de esta etapa que se llama activación, ya una vez que se dio la entrada de agua a través de la inhibición, y ya expliqué por qué, y una vez que se dio la activación enzimática, se da la emergencia de la radícula. ¿Por qué se da la emergencia de la radícula? Se da por la inserción, se da por un efecto de que la inserción de los cotiledones en el eje embrionario está muy arriba, de tal manera que se expande por efecto de que entra agua, las células que conforman a la radícula se expanden mucho más que las células que conforman la plúmula, que es la contraparte que forman al embrión. Y entonces esta parte que es la radícula crece, rompe la cubierta y se da la emergencia de la radícula. Normalmente uno de los primeros eventos que podemos nosotros observar a primera vista, el primer evento es el hinchamiento de la semilla por efecto de la inhibición. Por eso tenemos nosotros aquí a la semilla que todavía no inicia el proceso de germinación, le agregamos agua y se hincha la semilla y con ese hinchamiento se rompe la cubierta y se permite la entrada de más agua y la salida de los tejidos que tengan que salir. Entonces, el hinchamiento es el primer evento que nosotros logramos observar normalmente en una semilla que inició el proceso de germinación. El segundo evento que nosotros vemos es la emergencia de la radícula, que es como una colita de ratón. Bueno, realmente no es muy diferente a una colita de ratón, pero es un tejido, es una especie de cordón relativamente grueso que alcanzamos nosotros a ver que emerge de lo que nosotros sabíamos que era semilla. Lo alcanzamos nosotros a identificar.
Bien, parece ser, jóvenes, que ya se terminó la clase de hoy. Jefe de grupo, ¿le parece bien que demos por terminada la clase de hoy? Sí, profe. Ándele, pues, apague la grabación, jefe de grupo, si me hace favor, o el compañero Adrián Álvarez, cualquiera.